Hola, me llamo Mario Burgui, soy profesor de Geografía de la Universidad de Alcalá y voy a presentarles una propuesta metodológica para adaptar al entorno educativo competencias y objetivos de aprendizaje sobre acción climática y consumo responsable, ODS 12 y 13. Bien, como todos ustedes saben, nos encontramos en un momento de emergencia climática en el cual es necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y para ello se han desarrollado estrategias a muy distintos niveles. Por un lado, directivas europeas, normativas, leyes a nivel nacional, restricciones en industria, transporte, calderas en los hogares. Sin embargo, además de estas prohibiciones o restricciones a distintos niveles, organismos como UNESCO indican que no se podrá conseguir una verdadera mitigación climática sin contar con la ciudadanía, sin un papel activo de la ciudadanía que requiere una educación climática para que los ciudadanos entiendan el porqué y sepan cómo deben actuar. Entre las estrategias de mitigación, estrategias para el estudio de esta problemática, se encuentra el cálculo de la huella de carbono personal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todas nuestras actividades como individuos llevan asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestras compras, transporte, nuestra comida. ¿Qué es la huella de carbono? Bien, la huella de carbono es precisamente el indicador que mide esta cantidad de gases de efecto invernadero que están asociadas a cualquier producto que se produce o que compramos, que consumimos, cualquier actividad, transporte o una prestación de un servicio, la organización de un evento, incluso la huella de carbono de una entidad en su conjunto, de una empresa a lo largo de un año. Se denomina así porque la unidad básica de medida que se utiliza es el CO2, dióxido de carbono. Bien, pues las calculadoras de huella de carbono individual han mostrado un gran potencial para concienciar a los ciudadanos sobre su papel individual, cuáles son sus impactos como individuos y el papel activo y positivo que ellos pueden aportar para mitigar el cambio climático. Por tanto, se les alienta también a través de estas herramientas a tomar acciones específicas para reducir su huella de carbono. Además, este cálculo de la huella de carbono personal tiene relación directa con los dos ODS que hoy nos competen, que son el 12 y 13, producción y consumo responsables y la acción por el clima. Bien, pero ¿qué ocurre en el ámbito educativo? Como mencionaba en otra comunicación presentada en este evento, muchos profesores manifiestan no sentirse preparados para enseñar temas relacionados con los ODS y el cambio climático, según un documento que les dejo en las referencias de UNESCO. Por ejemplo, dos de estos temas relacionados directamente con el cambio climático y el consumo sostenible, que son los dos ODS que nos competen aquí, salen bastante mal parados, ¿no? Respecto a esa preparación escasa que los profesores manifiestan según esta encuesta. Sin embargo, sí que consideran gran parte de los profesores que es muy importante introducir estos temas sobre cambio climático, consumo y producción sostenible, entre otros ODS, en sus clases, en su labor docente. Eh, Además de estas razones, tenemos otro informe de UNESCO diferente, más reciente en este caso, que ya ven el título. Los jóvenes demandan una educación de calidad sobre cambio climático. Por tanto, eh, es una razón más, un motivo que nos lleva a seguir trabajando para desarrollar herramientas, actividades, propuestas metodológicas que nos ayuden en esta tarea docente. Por tanto, con estos antecedentes, los objetivos que se plantean en esta propuesta son adaptar al programa de nuestras asignaturas las competencias transversales clave para la sostenibilidad y los objetivos específicos de aprendizaje para los ODS 12 y 13. Por otro lado, también se pretende mejorar la comprensión de nuestros alumnos sobre el cambio climático, cuál es
su papel individual como individuos, qué importancia tienen sus impactos en emisiones de gases de efecto invernadero y qué papel positivo ellos pueden desarrollar para mitigar este cambio climático. Finalmente, se pretende que conozcan mejor el indicador que es central en esta actividad, la huella de carbono, y con todo ello se pretende fomentar el consumo responsable y el cambio de hábitos de nuestros alumnos. Bien, en el aspecto metodológico se comenzó revisando cuáles son esas competencias transversales clave. Aquí les dejo las 8 competencias: pensamiento sistémico, anticipación, competencia normativa, estratégica, colaboración, pensamiento crítico, autoconciencia y resolución de problemas. Y por otro lado, los objetivos específicos de los dos ODS que aquí nos competen. Les dejo una eh, imagen de estos dos ODS y los objetivos específicos de aprendizaje que UNESCO clasifica en 3 bloques: objetivos de aprendizaje cognitivos, perdón, objetivos de aprendizaje socioemocionales y objetivos de aprendizaje conductuales. Bien, en este sentido se analizó cómo una actividad centrada en la huella de carbono podría contribuir a lograr estas competencias y objetivos en nuestras clases. ¿De qué forma? Bueno, pues para ello se analizaron los enfoques pedagógicos clave que UNESCO plantea para la educación para el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son estos enfoques? El primero es el enfoque centrado en el alumno. ¿M? El segundo es que el aprendizaje debe estar orientado a la acción. Y el tercero es que el aprendizaje debe ser transformador. Entonces, en este sentido, se consideró que una actividad centrada en la huella de carbono sería muy adecuada porque el alumno es el protagonista, es un enfoque centrado en el alumno, debe calcular su huella, está orientada a la acción, porque se les plantea como un reto, una actividad y un logro que deben alcanzar, y además es un aprendizaje transformador, porque se pretende que cambien sus hábitos, cambien su vida, cambien a nivel interno, su forma de ver las cosas. Bien, como resultado, siguiendo todas estas recomendaciones y a partir de estas revisiones, se diseñó una actividad que incluye todas estas fases que vamos a ver ahora una por una y que incluyen desde trabajo individual a trabajo grupal o exposición plenaria en toda la clase, junto con un debate y la entrega de un informe escrito por parte de cada uno de los grupos. Bien, fase individual: los alumnos debían leer los fundamentos científicos sobre cambio climático y huella de carbono a partir de páginas web o informes técnicos especializados, después calcular su huella, cada uno de ellos, y ponerla en común para, dentro de cada grupo, escoger un alumno con una de las huellas sobre las que trabajarían en las siguientes fases. Se utilizó la calculadora del Observatorio CO2 Web de la Universidad de Alcalá, y ya en el trabajo propiamente grupal debían hacer una matriz DAFO diagnosticando cuáles son las circunstancias de orden individual que influyen en su huella de carbono y también las circunstancias de orden externo de su entorno, tanto positivas como negativas en ambos casos. Por tanto, una matriz de doble entrada. Una vez diagnosticada su situación, debían plantearse unos objetivos de reducción de emisiones. Entonces, se utilizó la matriz SMART. Los objetivos debían ser específicos, medibles, alcanzables, o sea, realistas, pero relevantes al mismo tiempo. Es decir, no un 3% de reducción de gases de efecto invernadero, sino un porcentaje mayor. Ellos deben ser conscientes de la problemática a nivel global a la que nos enfrentamos y, en el aspecto temporal, un periodo de un año. ¿Cómo deben alcanzar esos objetivos? Pues planteando una matriz CAME, que es un derivado de la matriz TAFO, pero en este caso corrigiendo las debilidades internas o individuales, afrontando las amenazas o factores externos negativos que les afectan, manteniendo las fortalezas o aspectos positivos individuales
y explotando o aprovechando oportunidades del entorno, aspectos positivos exteriores al individuo. Bien, para evaluar el resultado de esta actividad en los objetivos que nos planteábamos inicialmente, se realizó una doble evaluación. Autoevaluación por parte de los alumnos mediante un cuestionario que veremos ahora en detalle y una heteroevaluación por parte del docente. En el primer caso se evalúan los objetivos de aprendizaje y en el segundo caso las competencias. Autoevaluación. Bueno, aquí ven una imagen del cuestionario online que se les pasó a los alumnos y las 6 preguntas, necesariamente un cuestionario breve para conseguir más respuestas por parte de los alumnos. Bueno, 6 preguntas relacionadas con si han ampliado los conocimientos sobre cambio climático, sobre la huella de carbono, sobre las emisiones asociadas a sus hábitos individuales, si son más conscientes ahora de qué hábitos tienen un mayor impacto y cómo pueden reducir ese impacto. Finalmente, una pregunta sobre si volverían a utilizar esta calculadora de huella de carbono. Hay que decir que estas 6 preguntas, a pesar de ser un cuestionario breve, se escogieron en función de si respondían o permitían evaluar al menos 2 objetivos de aprendizaje de cada bloque: bloque cognitivo, bloque socioemocional y bloque conductual. Por tanto, como mínimo 6 objetivos de aprendizaje de cada uno de los ODS, aunque en general siempre eran más. ¿M? Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, aquí vemos una imagen de las 2 primeras preguntas sobre si han ampliado sus conocimientos respecto al cambio climático. Bueno, medianamente y bastante. Si ahora conocen mejor la huella de carbono, en este caso la respuesta fue más satisfactoria. Quizás la huella de carbono no les sonaba antes de realizar esta actividad o la conocían menos. Posteriormente, eh, manifestaron que les había sorprendido bastante, entre bastante y mucho, las emisiones asociadas a sus hábitos individuales y que eran más conscientes de cuáles de estos hábitos tienen un mayor impacto. Respecto a la quinta pregunta, si saben cómo reducir su huella de carbono, también es una respuesta en promedio bastante satisfactoria. Ahora veremos el promedio numérico, aunque la última de las preguntas no fue tan satisfactoria, puesto que no muchos de ellos manifestaban que volverían a utilizar la calculadora, ¿no? Bien, aquí vemos el promedio numérico. Como decíamos, sobre los conocimientos respecto al cambio climático, quizás es un tema que ya conocían antes de la actividad, lo conocían más que el concepto de huella de carbono, y como vemos en general el promedio sobre 5 es bastante alto, aunque la última pregunta, quizás aquí fueron muy sinceros, ¿no? Alumnos universitarios muy ocupados no preveían volver a utilizar esta calculadora, muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, un gran porcentaje sí. Respecto a la heteroevaluación, evaluación por parte del profesor, en base a la observación del trabajo individual de los alumnos, trabajo grupal, los informes que entregaron y el trabajo plenario o la exposición. Bueno, aquí se ve que el resultado es 3,7 sobre 4, porque se utilizaron los 4 colores básicos que utiliza Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de los ODS. En general, bastante satisfactorio. Hay algunas competencias que requieren un trabajo grupal que obviamente en la fase de trabajo individual no se alcanzaban, pero en su mayoría tuvieron un grado de consecución bastante alto. Les invito a que revisen la comunicación completa para ampliar toda esta información. En resumen, con estos resultados se puede concluir que la huella de carbono es una herramienta muy útil para incorporar al ámbito educativo la totalidad de las competencias transversales clave para la sostenibilidad, tal como están planteadas por UNESCO, y la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje para los 2 ODS que aquí hemos analizado. Y a su vez, también muestra una gran utilidad para educar sobre cambio climático, sensibilizar al alumnado de la importancia de su papel individual, qué es lo que ellos pueden hacer para mitigar el cambio climático y finalmente promover un consumo más responsable. Bien, les dejo aquí las principales referencias utilizadas y les agradezco mucho su atención.